Buenos días. Es una bendición estar una vez más frente a ustedes, de poder compartir la bendita palabra de Dios, ya que la palabra de Dios nos es dada para poder crecer espiritualmente. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también él afirmó diciendo: escudriñad, porque me parece que en ellas está la vida eterna. Es así como continuamos con el estudio de la palabra de Dios basado en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. Ya estamos terminando. Como una introducción bien amplia fue esta enseñanza, y de pronto ya estamos listos para entrar a lo que significa la armadura que Dios ha provisto para cada creyente. Y es importante que nosotros somos soldados de Cristo. Recuerdan el detalle que nosotros estamos en una batalla espiritual. Nosotros tenemos la preparación es a través de la palabra de Dios. Recordarles un verso, lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es una afirmación que está haciendo el apóstol Pablo desde la cárcel, desde la prisión. Él está alentando a los hermanos de la iglesia de Éfeso a que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Ellos estaban viviendo un tiempo donde la persecución a la iglesia era bien fuerte, era un ataque tremendo de los romanos queriendo desaparecer el nombre de Cristo. Así Pablo, estando en la cárcel, él no estaba privado de poder hablar la palabra de Dios. Se cumple tal como Jesús lo dijo, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mi palabra continuarán. Gloria a Dios. Es así desde el principio. Desde la caída del hombre, Dios siempre ha tenido un remanente, alguien que siempre le dé cabida a él, alguien en quien confiar, y a través de ese alguien Dios ha preservado su bendita palabra de Dios. Es así, hoy en el día la palabra de Dios está en el mundo entero. Entonces, recordarles, hermanos, que nosotros estamos en una batalla espiritual. Nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerdan que nosotros tenemos un enemigo. Ya hemos conocido el enemigo. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Él es un ser angelical astuto. Él tiene sabiduría diabólica animal. Él es poderoso, pero no es poderoso como nuestro Dios todopoderoso. Dios es el Shaddai. Satanás tiene un poder limitado. Ya he mencionado la descripción de lo que significa Satanás, de lo que significa el diablo. Es así. Él va a hacer todo lo posible para que la iglesia sea fracasado. No hay ni un pasaje bíblico que nos diga que nosotros tenemos que pelear con el diablo. Nosotros no tenemos que pelear con el diablo. Solamente nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, el cual dice: huirá de vosotros. Mucho cuando se habla de guerra espiritual, se habla no que nosotros tenemos que pelear con el diablo. No hay ni un pasaje bíblico. Entonces nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Sometido pues a Dios, dice, el cual huirá de vosotros. Recuerda, él es como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar. ¿A quién? No dice que a todos. Nosotros no tenemos que dar ninguna cabida, ningún milímetro, ningún centímetro al enemigo. Tenemos que cerrar las puertas al enemigo. Y Dios nos ha provisto de armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se acuerdan de David? David derrotó a este paladín Goliat solamente con una sola piedra. Y la piedra representa a Cristo. Jesús es la roca. Si nosotros tenemos a Cristo, si nosotros hablamos la palabra, o sea que por vuestra boca está saliendo la roca. Y la roca va a derribar a cualquier enemigo que se levante contra nosotros. Cualquier enemigo que se interponga en nuestro caminar va a ser destruido, porque la palabra de Dios prevalece y esa palabra tiene poder. Y además Dios nos ha provisto de otra armadura que es llamado el nombre de Jesús. Todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene el nombre de Jesús. Tiene que tener fe en ese nombre. Tú tienes que hablar la palabra. Dice la Biblia: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos y no les hará nada. Si bebieran cosas mortíferas, no les harán nada. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, Jesús, ese Dios del Antiguo Testamento que hizo maravillas a través de Moisés, ese Dios está en medio de nosotros. Él vino a hacer su morada en nosotros. Entonces, recalcar lo que Pablo dice en el verso 10: por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una y otra vez, Dios reitera esta palabra a Josué. Él es el sucesor de Moisés. Moisés mismo en el capítulo de Deuteronomio 31 le hace una exhortación a Josué diciendo a Josué: no dejes de preocuparte por tus enemigos. Dios estará contigo, así como Él estuvo conmigo, también va a estar contigo. Él no te va a dejar. Dios nunca nos deja. A veces hay una canción diciendo: Dios, no me abandones. Dios no te va a abandonar. Uno se aleja de Dios. Dios siempre está ahí. Él es inmovible. Dios no cambia. No hay ninguna sombra de variación, dice, para Él. Y cuando Dios le hace el llamado a Josué, una y otra vez Dios le reitera, le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Dios le dice al pueblo también, dice, que sean fuertes y valientes. Samuel dice, también David mismo le dice a Salomón que ande en los caminos de Dios, así como Dios estuvo conmigo, va a estar contigo. Entonces Dios reitera la palabra: sean fuertes y sean valientes, una y otra vez. También en Ezequías vemos nosotros en 2 Crónica 32:6 esta misma palabra: sean fuertes y sean valientes. ¿Se acuerdan cuando Josafat tuvo temor cuando se enteró que venían varios enemigos a destruirlo? Él hace algo importante que nosotros debemos hacer. Dice la Biblia que nosotros no debemos tener temor de las malas noticias. Estamos viviendo la segunda, la tercera hora de la pandemia, pero no tememos nosotros, pero sí somos prudentes, nos protegemos, nos cuidamos. Dios nos guarda, nos cuida a nosotros, y seamos prudentes también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios con mucho cuidado, porque el enemigo siempre va a estar frente para atacarnos. Recuerdan que él tentó a Adán y Eva, ellos cayeron. El enemigo tentó a Jesús, pero Jesús no cedió a la tentación. Así como el diablo va a usar al mundo, también va a usar los deseos de la carne para alejarte de Dios, para que tú andas en el pecado en este mundo. Dios nos dice que nosotros nos apartemos del mundo y que vivamos solamente para el Señor. Una y otra vez Dios reitera su palabra al pueblo diciendo: sean fuertes, sean valientes, no teman. Pablo nos está diciendo en esta mañana: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Si nosotros analizamos, es algo importante lo que Pablo está pasando en la cárcel. A pesar de que él está privado de su libertad física, pero él aún tiene la osadía, la valentía de alentar a la iglesia de los Éfesos, a decirle: fortaleceos en el Señor. David venció a Goliat no en su recurso, no en su fuerza natural, sino en la fuerza de Dios. Dice: no es con espada ni con ejército, sino más con tu Santo Espíritu. Entonces nosotros nos fortalecemos en el Señor. ¿De qué manera nos fortalecemos? A través de la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Josué? Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito de la vida está en la palabra de Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres tener éxito? Separado de Dios nunca lo vas a lograr. Jesús lo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Entonces Pablo nos dice que nosotros nos fortalezcamos en el poder y en el poder de su fuerza. Es así entonces como nosotros ya hemos visto la organización de Satanás. Nos dice en el verso 12 de Efesios cuál es la organización satánica con quien nosotros nos estamos enfrentando. Dice verso 12 de Efesios 6:12: porque no tenemos pelea, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. He mencionado, hermano, que el diablo está organizado a través de principados, a través de potestades y a través de gobernadores de las tinieblas y a través de huestes espirituales de maldad. Así como el diablo tiene su organización, Dios también, hermano, tiene su organización. El orden sobrenatural de Dios es que Dios, hermano, organizó a los ángeles. En la Biblia hay diferentes tipos de ángeles. Hay arcángeles, hay querubines,
hay serafines, principados y potestades y tronos y dominios. Esto nos dice en Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. Entonces, cuando decimos que Dios creó a los ángeles, Satanás es un ángel, pero Dios no ha creado a Satanás. Él lo creó a Lucifer. La Biblia lo llama lucero de la mañana. Pero cierto día se halló maldad en el corazón de este arcángel Lucifer, la cual se enorgulleció, se llenó de soberbia, queriendo ser igual a Dios, queriendo sentarse en el trono de Dios, y por lo cual Dios lo destronó. Muchos piensan que Dios creó al diablo. No, Dios no creó al diablo. Dios creó a Lucifer. Él mismo, por permitir el orgullo en su corazón, se rebela contra Dios, y él arrastra una tercera parte de ángeles de Dios y se los lleva. Y la Biblia dice que hay muchos ángeles, miles, que están en prisiones eternas hasta un día que ellos van a ser juzgados. Y hay demonios que hoy en el día están operando en los gobernadores, están manipulando. Por eso esas personas usan toda su autoridad, no respetan los derechos humanos. Por eso vemos tantos crímenes, porque tienen demonios esas personas. Por eso vemos tantos asesinatos, tanta delincuencia, tanta depravación en el mundo. Es porque el mundo está siendo dominado, está siendo gobernado por huestes espirituales de maldad, que son demonios. A ello nosotros nos estamos enfrentando en el nombre de Jesús. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y nosotros somos espirituales. Nosotros no somos carnales. Solamente este cuerpo es una funda nada más, porque el espíritu, la vida está en nosotros. Nosotros antes éramos del reino de las tinieblas, pero más dice la escritura que nosotros ya hemos sido sacados. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llevado al reino de la luz admirable de Cristo. Somos de Dios. Somos del reino espiritual, y por lo tanto tenemos que conocer cuáles son las leyes espirituales. La Biblia dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la verdad y en la santidad. Vístate de Dios, porque tú eres de Dios, tú no eres de este mundo. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice en Colosenses 1:13 que el creyente fue sacado de la potestad del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Dios. Dios es nuestro amo. Satanás no es nuestro amo. El mundo está siendo gobernado por el poder del diablo. La Biblia lo llama el Dios de este siglo. ¿Quién es tu Dios? ¿El mundo? Nuestro Dios es Jesús. Entonces, sigamos el camino. Él lo dice una otra vez: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú ya no eres de este mundo, eres del mundo de Dios, eres del mundo espiritual. Y la Biblia dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuál es la forma para resistir al diablo? Es a través del sometimiento a Dios. Si tú te sometes a Dios, entonces tú podrás resistir al diablo y él va a huir de tu vida. Pero si tú no eres sumiso a Dios, si tú no respetas la ley de Dios, entonces tú no puedes hacer frente al enemigo. La única manera para que la autoridad de Dios funcione en tu vida es cuando nosotros llevamos una vida de sumisión. Cuando tú te sometes a Dios, el diablo se somete a ti. Cristo Jesús anduvo en la tierra estando sumiso a Dios. Él no hacía su voluntad. Cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, a pocas horas de ir a la cruz, él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él una y otra vez reiteraba, él decía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo tengo un propósito que cumplir, que hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de su Padre era que Jesucristo fuera a la cruz y muriera por el mundo, y de esa manera destruyese al que tenía el poder de la muerte. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, deshacer
las obras del diablo. Ese Jesús está en nosotros. Y en la próxima clase vamos a ver una de las armaduras que Dios nos ha provisto a cada uno de nosotros. Bendiciones, gloria a Dios.